El Salmo 32 dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un pastor había estado aconsejando a una persona por varios meses. Esta persona estaba en sus cuarentenas. Había tenido una aventura amorosa con una compañera de trabajo. Esa mujer también era casada. Esta relación ilícita le había costado su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su reputación. Una noche, esta persona se lamentaba con el pastor. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo, por retroceder los últimos 6 meses de mi vida. Retrocedería en el tiempo para comenzar de nuevo. Pero sé que es imposible. ¿Te has sentido así alguna vez? Si solo pudieras desdecir esas palabras dichas en rabia, si solo pudieras decir no a esa sugerencia indiscreta, si solo pudieras decir sí a esa oportunidad perdida, si solo pudieras recuperar una relación rota, no hay un botón que nos permita retroceder en el tiempo. Sin embargo, Dios nos ofrece un antídoto poderoso para curar el remordimiento de nuestros pecados. Esto se llama perdón. La sensación de culpa es una de las experiencias humanas más debilitantes que hay. Destruye nuestras relaciones con otros, nuestra relación con Dios. La culpa que no se resuelve nos afecta emocional y, lo creas o no, espiritualmente también. ¿Alguna vez te has sentido incómodo porque estabas chismeando acerca de un amigo con otras personas y de repente aparece esta y se une al grupo? ¿O qué ansioso o ansiosa estás de ir a una reunión familiar que incluya a un pariente a quien le debes a lo mejor dinero? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste el teléfono para llamar a alguien con quien te habías peleado? La culpabilidad nos separa de otros. El mismo fenómeno ocurre en nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 59, verso 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando nosotros sabemos que nos hemos desviado del estándar que Dios quiere para nuestras vidas, instintivamente nos alejamos de Él. ¿Estás ahora con la conciencia sucia? ¿Hay escenas de tu pasado que quisieras borrar? ¿Te culpa alguna persona de tus errores? ¿Sientes culpa tú porque te has alejado de Dios? Si tu respuesta es sí a estas preguntas, hay buenas noticias. El perdón del pasado es posible. Si tú crees que es imposible, considera la relación ilícita entre David y Betsabé. Aunque David era culpable de adulterio, de asesinato, Dios lo perdonó. Este Salmo 32, que acabamos de leer, solo unos versículos del 1 al 5, nos habla de la época en que David era rey de Israel. Él mandó a sus tropas a luchar contra los amonitas mientras él se quedaba en Jerusalén. Durante ese tiempo David cometió adulterio con Betsabé. Y encima, para empeorar más las cosas, David trató de encubrir su pecado haciendo que mataran al esposo de Betsabé, a Urías, el hitita. Durante todo ese año David vivió con la conciencia sucia, agonía de espíritu. Estaba emocionalmente desesperado, físicamente estaba enfermo, mentalmente perturbado.
Entonces el profeta Natán visitó al rey David y le contó una historia de dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños, en cambio el pobre solo tenía una oveja. Sin embargo, el hombre rico, con todos sus rebaños, le robó la oveja del hombre pobre. Cuando David escuchó esto, como estaba su conciencia sucia, se puso furioso y dijo: «Tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte». ¿No es así como actúa el pecado? Cuando estás en pecado siempre reaccionas violentamente a los pecados de otros, que por cierto son aquellos contra los cuales nosotros mismos estamos luchando. Después de esta escena de rabia de David, Natán le dice: «Tú eres ese hombre». Y en un instante lo que se había hecho en secreto, ahora lo sabía todo el mundo. Ahora David tenía que tomar una decisión. ¿Podía seguir negando su pasado? ¿Podía seguir negando lo que había hecho hace un tiempo atrás? ¿Podía seguir negando su pecado? ¿O podía confesarlo? Cuando David fue desenmascarado por Natán, este confesó: «He pecado contra el Señor». Y cuando Natán escuchó eso le dijo: «David, el Señor ha perdonado ya tu pecado». Así de bueno es Dios. Apenas confesamos y Él nos perdona inmediatamente. Este salmo, lo creas o no, Salmo 32, nos habla de la alegría, el alivio que David sintió al confesarle su pecado a Dios. Este salmo de David fue escrito después de que se le confrontara. El salmo fue escrito después de esa confrontación con Natán, el profeta. Y a este salmo se le llama masquil, porque su propósito es de instruir, enseñar. Por eso hoy quiero hablarte sobre el perdón. ¿Y qué mejor ejemplo que el de David? Uno puede pensar ahora mismo: mi pecado es tan grande que Dios no me va a perdonar. Y los pecados no tienen medidas. Un pequeño pecado es pecado. Parece que catalogamos, ¿no? Parece que damos un tipo de rango a los pecados, ¿no? Hay pecados más graves y hay pecados más pequeños, ¿no? Pero todos son pecados. A lo mejor estás pensando: el Señor no me va a perdonar porque he dicho esto, he hablado mal de una persona. Y es pecado. El criticar, el murmurar, el chismear de otras personas es pecado. Pero mira, David adulteró, asesinó. ¡Wow! Son palabras mayores. Pero un pecado pequeño es pecado. No pienses que el Señor no te va a perdonar. Si perdonó a David por su pecado, ¿por qué no te va a perdonar a ti? Esos son engaños del enemigo, que quiere que pienses que el Señor no te va a perdonar. ¿Para qué? Para que te alejes de su camino y para que vivas en culpa siempre. Este salmo nos habla de alegría, de alivio. Bienaventurado o dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El ser perdonado es una emoción indescriptible. Es el alivio de un gran peso que ha sido levantado, de una deuda que ha sido cancelada, de una conciencia que está tranquila. La culpa se ha ido, la lucha ha terminado, ya se puede tener en paz. Para David esto significaba el perdón de su transgresión. Su pecado había sido cubierto, su iniquidad ya no era tomada en cuenta, su espíritu engañoso había sido limpiado. Para ti y para mí hoy, esto significa mucho más que la simple cobertura del pecado. Que en el Antiguo Testamento esto era el contexto, o el concepto, mejor dicho, de expiación. Hoy en día, en nuestra época, el creyente sabe que sus pecados han sido borrados completamente, enterrados para siempre en el mar del olvido de Dios. Y Dios decide no acordarse más de ellos. Claro está, una vez que nos arrepentimos y los confesamos. En la carta de Romanos capítulo 4, versos 7 y 8, Pablo cita este salmo 32.
para demostrar que justificación es por fe solamente, no por buenas obras, aún en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Pero qué es la justificación? Tú, si buscas en Internet el significado de justificación, vas a encontrar este significado. Justificación es un acto divino de Dios, quien declara judicialmente que el creyente que ha pecado y lo ha confesado es ahora considerado justo y aceptable ante Dios porque Cristo cargó su pecado en la cruz. En pocas palabras, la justificación solo ocurre por la gracia de Dios, no la merecemos. Nuestros pecados nos condenan, pero la gracia de Dios nos hace libre. Por la muerte de Jesús recibimos perdón. Él pagó nuestra culpa, Él pagó el precio. Aquí vemos que la prueba no es tanto en lo que David dice, sino en lo que no dice. Él no estaba hablando acerca de un hombre justo que se merecía salvación, él estaba hablando de un hombre pecador que había sido perdonado. No menciona para nada sus buenas obras cuando describe el gozo de ser perdonado. El pecado es una ofensa tan horrible contra Dios que el Espíritu Santo usa palabras diferentes para describirlo. Solamente en los 2 primeros versículos de este salmo, como acabamos de leer, David usa 4 de ellos. Los llama transgresión, pecado, iniquidad y engaño. El pecado es un desafío. Y eso es lo que la palabra transgresión significa. El pecado es una rebelión contra la autoridad legal. Es lo que un niño demuestra cuando dice no a lo que le dicen sus padres. Es lo que hace que una criatura se rebele contra toda regla, toda restricción que le pongan. El pecado es un defecto, y la palabra que David usa para el pecado viene de la raíz hebrea que significa estar destituido de algo. Indica que algo falta en nuestras vidas, que hay un defecto, que estamos destituidos, destituidas de la gloria de Dios. El pecado es una distorsión. Y la palabra iniquidad denota perversidad y viene de la raíz hebrea que significa torcido, deshonesto. Nuestra naturaleza humana es torcida, es perversa, en vez de ser derecha, perfecta, verdadera. El pecado es una decepción. Y la palabra engaño no necesita explicación, ya lo sabemos qué es. Habla de insinceridad. David, por su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, se había rebelado contra la autoridad de Dios, había quedado destituido de la gloria de Dios, había demostrado la perversidad de su corazón. Había tratado astutamente de encubrir su pecado y cuando eso le falló, se hizo como si nada pasara. Sin embargo, esto lo confiesa en estos primeros versículos de este salmo. Con razón empieza el salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ser perdonado significa literalmente ser absuelto. El peso de la culpa ha sido levantado. Y antes de confesar nuestro pecado lo cargamos como un gran peso, pero cuando se lo confesamos a Dios, Él nos los quita de los hombros. El Salmo 103, verso 12 dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios los tira lejos de nosotros, tan lejos como el oriente está del occidente. Y en Isaías capítulo 43, verso 25 dice que Dios ya ni se acuerda de nuestros pecados. No es que no se acuerde, Él decide no acordarse. Dios es el único que puede tratar con el pecado, nosotros no. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a una persona y esa persona nos ha perdonado? Pero a los meses o al tiempo nos ha echado en cara otra vez ese pecado. ¿Pero no me habías perdonado? Perdonar es olvidar. Y muchas veces nosotros hacemos así. Pedimos perdón, recibimos perdón, decimos sí, te perdono, pero luego, cuando hay otro momento de roce con esa misma persona, le recuerdas el pecado. Se lo echas en cara de nuevo. No has perdonado. Dios es el único que puede tratar con el pecado. Solo Dios, el eterno, el omnipotente, quien controla todos los factores del tiempo.
materia, espacio. Él puede borrar el pecado y aún Él, solo Él puede hacerlo por medio de la cruz del Calvario. No hay mayor bendición que saber que nuestro pecado ha sido perdonado y ha sido cubierto por la sangre de Cristo. ¿Has tenido tú esa bendición? ¿Has recibido perdón de parte de Dios? Si es así, testifica a otros de ellas. Hay muchas personas que viven condenadas por los pecados que han cometido y viven engañados por el enemigo, pensando que Dios no les va a perdonar. He fallado. No merezco el perdón de Dios. He fallado. El Señor no me va a perdonar. Siempre caigo en el mismo pecado. En Jesús vas a encontrar perdón. No importa lo que hayas hecho. David había matado a un hombre para cubrir su adulterio. A lo mejor tú has robado. A lo mejor tú has engañado a tus amigos, a tus socios. A lo mejor estás engañando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. A lo mejor estás mintiendo. A lo mejor has maldecido a Dios. Dios te perdona, Dios te restaura. El perdón de Dios es para todos y para todos nuestros pecados. Y la bendición que sigue al perdón es la mayor de las alegrías. Saber que somos perdonados es una alegría inmensa. El perdón siempre está disponible para aquellos que lo pidan. Recuerda lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora bien, hablando del perdón, continuando con este tema, si es verdad que el perdón está basado en que Dios nos ha perdonado, entonces, ¿cómo es que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a perdonar a otros? No estamos dispuestos a olvidar los conflictos, los momentos que hemos pasado con ciertas personas, divisiones en la familia, en la iglesia, entre los amigos. ¿Cómo es que muchos guardan rencores por años? Dios declara en Hebreos capítulo 10, verso 30, «Mía es la venganza, yo pagaré». El derecho de juzgar es de Dios, no es nuestro. Asumir lo contrario es asumir que Dios no lo puede hacer. No perdonar es irreverente. Perdonar es demostrar reverencia. Y perdonar no es decir que el que te ofendió está en lo correcto, no. Perdonar es manifestar que Dios es fiel y que Él hará lo correcto. Perdonar no es necesariamente olvidar la ofensa. El dolor puede ser muy profundo para olvidarla, pero el perdón nos ayuda a rechazar la amargura que echa raíces en nuestros corazones, a rechazar la malicia, el chisme, la calumnia, la venganza. No podemos controlar las acciones de otros, pero cuando decidimos perdonar, tomamos control de nuestras propias reacciones. Y en ese momento decimos, te perdono. Pero lo dices de corazón. En ese momento decides valorar a la otra persona a pesar de su ofensa. Le deseas lo mejor. El perdón restaura nuestras relaciones, o por lo menos prepara los cimientos para poder restaurarlas. El perdón no es un peso que Dios quiere poner sobre nosotros como un castigo. Al contrario, es una protección para nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional. ¿Estás amargado por culpa de otra persona? Hazte un gran favor. Perdónala, como Dios te ha perdonado a ti.
¿Estás ahora mismo viviendo en el amor de Dios? ¿Cómo le demuestras tu amor a la gente en tu vida? ¿La manera como tú tratas a otros refleja la manera como Dios te ha tratado a ti? Hay personas que dicen que el tiempo cura todas las heridas. Obviamente el tiempo por sí solo no puede curar las heridas de una ofensa grave. Es como si tu doctor, por ejemplo, te dijera que tienes un tumor maligno en el cuerpo y luego te dice, pero no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Efectivamente, curación puede venir con el paso del tiempo, pero solo después de una operación, de un tratamiento adecuado. De la misma forma podemos disminuir el dolor de recuerdos pasados cuando realmente perdonamos a la persona que nos ha causado dolor. ¿Tú qué harás? ¿Seguirás guardando ese resentimiento en tu corazón? El salmista David continúa el Salmo, versículo 3 y 4. El dolor del pecado, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Después de que David cometió adulterio con Betsabé, planeó el asesinato de Urías, se negó rotundamente a confesar su pecado. Trató de barrerlo debajo de la alfombra. A lo mejor racionalizó que el tiempo cura todas las heridas, pero en su terquedad estaba luchando contra Dios, contra sus propios intereses. David trató de ocultar su pecado, pero su pecado era difícil de ocultar. Había mucha gente que sabía lo que había hecho. Sabían de las visitas secretas de Betsabé a palacio, o posiblemente de las visitas nocturnas de David a la casa de ella. Hubieran sido difíciles de ocultar. Además, muchos sabían de la visita del esposo de ella a Jerusalén. Su negativa de irse a su casa a estar con su mujer cuando el ejército estaba batallando furiosamente en el campo. Su muerte tan conveniente. Ni se diga la carta, esa carta comprometedora que contenía la sentencia de muerte de Urías, que él mismo, sin sospecharlo, se la llevaría a su general Joab. Podemos estar seguros que Joab tenía esa carta. Joab se volvería un tirano desde ese momento. Sabía del pecado que iba a cometer David y lo permitió. David trató de ocultar su pecado y pagó plenamente por ello. Él siempre había sido un hombre saludable, había vivido una vida activa, vida de campo, al aire libre, pero ya no. El pecado y su conciencia habían debilitado su fuerza física. Esa es una de las consecuencias de ocultar el pecado. Esa es una de las consecuencias de no perdonar. Nos amargamos, nos deterioramos físicamente, mentalmente, espiritualmente. David había sido un hombre alegre, conocido como el dulce cantador de Israel, ¿verdad? Pero ya no. El horror de su pecado y el fuego de su conciencia lo llevaron a sollozos, a lágrimas, a gemidos. David dijo, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David había sido siempre un hombre sano, vigoroso, la clase de persona que atraía a hombres y mujeres por igual. Pero ya no, ahora estaba triste, desganado, estaba infeliz. David dijo, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Su vitalidad estaba desgastada, totalmente agotada. David estaba deprimido. Ese es siempre el caso cuando tenemos algo en nuestras conciencias, cuando lo escondemos, cuando lo ocultamos. Al menos eso es lo que creemos. Pero no hay nada oculto ante Dios. Si nuestro pecado no es confesado y limpiado, entonces Dios trata con el pecado. Él tratará con el pecado. Ese es el precio que hay que pagar por el pecado. ¿Te sientes espiritualmente seco? ¿Te preguntas qué ha pasado con el fluir del Espíritu Santo en tu vida? ¿No será que estamos albergando pecado que nos está haciendo sentir así? ¿Como el calor del verano, como decía el salmista? Claro está que no toda sequedad espiritual es el resultado del pecado, pero muchas veces es por eso.
San Agustín dijo, el pecado aparece cuando buscamos con afán cosas de menor bien, como si fueran las metas más importantes de la vida. Si buscas dinero, amor o poder en forma obsesiva, el pecado ocurrirá. Y el pecado es magnificado cuando nosotros, por metas menores, dejamos de buscar las metas mayores. Así que cuando nos preguntamos por qué cometimos un pecado en alguna ocasión específica, la respuesta es generalmente una de las dos cosas. O queríamos tener algo que no teníamos, o teníamos miedo de perder algo que ya teníamos. Ahora llega el final de la reflexión, del pasaje, la confesión del pecado. Versículo 5, Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Después de todo un año de impenitencia, David llegó finalmente al lugar donde estaba dispuesto a decir las dos palabras que Dios había estado esperando. He pecado. Entonces toda la historia salió. Ya no trató de usar un pretexto engañoso o de mitigar o de excusar su comportamiento. David finalmente llamó al pecado por su nombre propio. Mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. Apenas los confesó y recibió la seguridad instantánea de que el Señor lo había perdonado. En su momento de quebranto, David dijo en el Salmo 51, verso 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El pecado es una cosa muy grande para vencerlo solos. Manda tu SOS ahora. Clama al Señor, reconoce tu pecado. Reconoce al Señor que has fallado. Humíllate ante la presencia de Dios y recibirás paz. Pase lo que pase, Dios nunca cambia. Él es siempre nuestro refugio. David estaba rodeado de música. Este era el mismo David quien momentos antes había estado hablando de su terrible angustia. Y empieza a alabar al Señor. Cuando alabas al Señor, cuando adoras al Señor, desarmas al enemigo. Mira a Pablo y Silas en la prisión, con sus espaldas desgarradas por los latigazos de los romanos, con pies y manos encadenadas. Sin embargo, toda la prisión resonaba con armonía, mientras estos dos hermanos misioneros eran golpeados, estaban cantando canciones de adoración a Dios. Sus canciones hicieron que el guardia se convirtiera al cristianismo, lo mismo que toda su familia. Pero ¿cómo podían cantar bajo tales circunstancias? Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si vemos a Dios en todo, Él calmará y pintará todo lo que vemos. Capaz el dolor que estás sintiendo ahora no se ha eliminado y tu situación sigue igual, pero si traes a Cristo a tu pena y dolor como tu Señor, Él te rodeará con cantos de liberación. Así hacía David. Hasta que no confesó su pecado, no pudo alabar, no pudo adorar al Señor con libertad. Porque cuando andamos en pecado, no tenemos esa libertad de adorar, porque sabemos que hay algo en nosotros que no funciona. Cuando no perdonas a alguien, cuando sigues guardando rencor en tu vida, odio, ánimo de venganza por algo que te ha hecho una persona y no perdonas, tú no puedes alabar, adorar y orar al Señor con libertad. De hecho, muchas veces no lo hacemos.
¿Estás pasando por esos tiempos difíciles, esos tiempos donde no has perdonado la ofensa? Ser perdonado significa ser absuelto. El peso de la culpa ha sido levantado. Y antes de confesar nuestro pecado lo cargamos como gran peso. Pero cuando se lo confiesas a Dios, Él te lo quita de encima. Dios es el único que puede hacer eso. El perdón siempre está disponible para aquellos que lo pidan. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. El perdón está basado en que Dios nos ha perdonado en Cristo. Y si Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar también a las personas a las que hemos ofendido. Por eso es tiempo de perdonar. Es tiempo de olvidar. Aunque es difícil. Aunque humanamente es difícil perdonar. Sobre todo cuando alguien te ha hecho mal. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, si has tenido un encuentro personal con Dios, Él te va a ayudar a perdonar. Él es el único que lo puede hacer. Nosotros no podemos. Nosotros, en nuestro humanismo, en nuestras fuerzas, no podemos perdonar, porque buscamos venganza, porque buscamos devolvérselo a otro o a otra. Pero si Jesús está en tu vida, Él te va a ayudar a perdonar y a olvidar la ofensa. ¿Qué harás? La respuesta depende de ti.